Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 34. Gotham, la propiedad de Arthur. El televisor parpadeó. Calles llenas de humo. Sirenas. Imágenes aéreas que se sacudían mientras la cámara intentaba, sin éxito, captar la magnitud de la destrucción. La voz del presentador se abrió paso entre el caos, tensa y visiblemente conmocionada. Esto no es un simulacro, dijo, de pie frente a una enorme pantalla que mostraba imágenes en bucle de Atenas en ruinas. Lo que ven detrás de mí ocurrió hace menos de 12 horas en el corazón de la ciudad. La grabación se acercó. Un cráter. En su centro yacía lo que quedaba de un hombre, si es que aún se le podía llamar así. Un esqueleto, completamente desangrado. Sin carne. Sin sangre. Solo hueso, chamuscado en los bordes, congelado en una postura de agonía. La pantalla mostró imágenes grabadas con un teléfono móvil que temblaba. Dos figuras chocando. Uno de ellos era enorme, musculoso más allá de los límites humanos, radiante de poder físico puro. El otro, negro. Carbonizado y demoníaco. Se movía como un fantasma. Nuestras fuentes confirman, continuó el reportero, tragando saliva con dificultad, que testigos presenciales observaron a la entidad oscura dominando físicamente al combatiente más grande antes de, aparentemente, agotarlo por completo. La pelea en sí destruyó casi la mitad del distrito circundante. Su voz tembló. Ninguna tecnología conocida, habilidad metahumana o arma alienígena coincide con lo que estamos viendo aquí. La pantalla se congeló en un solo fotograma. La figura negra permanecía de pie sobre el cuerpo que se desplomaba, con la mano hundida en el pecho. Se cortó la alimentación. El silencio inundó la sala de estar. Arthur permanecía de pie junto a la chimenea de su mansión, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla ahora oscura. A su lado, George se mantenía erguido, con las manos entrelazadas a la espalda, con expresión serena pero preocupada. Arthur rompió el silencio. Ese es Hércules. George parpadeó una vez. Perdón, señor. El semidios griego, repitió Arthur con calma. Hércules. Ya luché contra él antes. Se giró ligeramente, con la mirada perdida. Y ahora está muerto. George frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que los restos óseos pertenecen a una figura mitológica? Arthur asintió una vez. Eso que lo mató, añadió en voz baja, tiene que ser el primogénito del que habló Zeus. Una pausa. Ahora entiendo lo que Didi quería decir. George ladeó la cabeza, siempre educado, siempre mesurado. Me temo que no le estoy siguiendo, señor. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. No importa, George. Esto no me incumbe y no debería molestarte con esto. George dudó un instante y luego volvió a hablar, con voz suave pero firme. Usted ha estado ausente durante 2 semanas, señor. Cuando vi la transmisión en vivo ayer, debo confesar, se permitió un leve suspiro. Pensé que eras tú. Describieron una figura negra, como una sombra, luchando en Grecia. Arthur se volvió hacia él. Yo luchaba contra un enemigo más fuerte, muy lejos. George lo observó un momento más y luego asintió. No lo dudo, dijo con sinceridad. Bajó la mirada brevemente. Después de todo, esa es una cicatriz bastante grande en su pecho, señor. Arthur bajó la mirada. No llevaba camisa. Una cicatriz tenue pero inconfundible se extendía justo sobre su corazón. Parecía vieja, profunda e inapropiada, como si se negara a desaparecer por completo. Sí, dijo Arthur. No sanó del todo. Un ritmo. Pero hay una razón para ello. George arqueó una ceja. ¿Puedo preguntarle contra qué tipo de enemigo luchó, señor? Arthur sonrió, con una sonrisa pequeña y divertida. Nada demasiado descabellado, dijo. Solo una criatura mítica. Una que roe un árbol sagrado del tamaño del universo. George lo miró fijamente por un segundo. Luego esbozó una sonrisa educada e indulgente. Muy gracioso, maestro Arthur. Arthur soltó una risita. Entonces, el ambiente cambió. El espacio se ondulaba tras Arthur como agua agitada. 3 figuras aparecieron en la sala de estar sin previo aviso. Arthur no se giró. George, sin embargo, sí lo hizo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Kara fue la primera en quedarse allí, con los puños apretados y los ojos azules penetrantes y llenos de preocupación. A su lado, Raven flotaba a pocos centímetros del suelo, con la capa inmóvil y los ojos brillando tenuemente con una conciencia arcana. Y detrás de ellos, Ordenanza. Arthur finalmente se giró. Vaya, dijo con calma. No me esperaba esto. La voz de Batman era baja y controlada. Tenemos que hablar.
Arthur los miró a los tres, y luego volvió a mirar la pantalla oscura del televisor. De acuerdo, dijo. Pero primero, Kara no terminó la frase. Se abalanzó sobre Arthur, rodeándolo con los brazos en un abrazo fuerte y sin complejos que casi lo hizo perder el equilibrio. ¿Dónde has estado? Le preguntó con la voz entre enfadada y aliviada, apoyando la cabeza en su hombro. Arthur parpadeó una vez y luego se relajó, levantando un brazo para sostenerla. ¿A qué te refieres con dónde? Preguntó con ligereza. Ya lo sabes. Raven observó el intercambio con una expresión tenue y cómplice. Te lo dije, Kara, dijo con calma. El tiempo fluye de forma diferente según la dimensión. A veces es ordenado. A veces es caótico. Agradece que solo hayan sido 2 semanas y que no dure mucho más. Kara retrocedió, frunciendo el ceño. Pensé que tardaría 2 días. Como mucho. Arthur esbozó una sonrisa cansada. Sí, yo también. Raven se acercó un poco más, entrecerrando los ojos no para mirarle a la cara, sino a su cuerpo. ¿Qué pasa con las cicatrices? Arthur bajó la mirada justo cuando la de ella se detuvo en la enorme y tenue marca de mordedura cerca de su hombro, luego bajó aún más, deteniéndose en la cicatriz más evidente sobre su corazón. Kara también lo notó. Oye, dijo en voz baja. Sí. ¿Contra qué peleaste para que te quedara así? Arthur rió una vez, brevemente y con desdén. Nada. Cuando Raven levantó una ceja, Arthur se inclinó más cerca y susurró en voz baja. ¿Olvidaste que trajiste murciélagos contigo? Raven puso los ojos en blanco. Sí, claro. Batman, que había permanecido en silencio hasta ahora, se cruzó de brazos. Dimensiones. Enemigos, dijo con voz pausada. Pareces bastante ocupado. En realidad no hay nada de qué preocuparse, respondió Arthur sin dudarlo. Batman asintió una vez. Exacto. No es asunto mío. Se dirigió hacia una silla y se sentó, pero el momento pasó rápidamente. George, que había estado de pie cerca con su habitual compostura, intercambió una breve mirada con Arthur. Los guanteletes de Batman hicieron clic. Una pantalla holográfica cobró vida con un parpadeo. Esto, dijo Batman, es lo que me preocupa. Las imágenes mostraban metraje granulado, tomas satelitales, transmisiones de seguridad. Cráteres. Y en el centro de cada uno, un esqueleto desangrado. 2 incidentes más, continuó Batman. Con la misma firma que el que ocurrió en Atenas. La expresión de Arthur no cambió. He hablado con la Liga, prosiguió Batman. Nadie sabe qué está pasando. Y Diana está desaparecida. La mandíbula de Arthur se tensó ligeramente. Y sé, añadió Batman, con la mirada fija en él, que te reuniste con ella. Y que ambos visitaron el Olimpo. Arthur cruzó los brazos. Seguir. Batman volvió a tocar la pantalla. Hermes, dijo. Encontrado muerto en un desierto cerca de la antigua ciudad de Kandak. Hefesto, asesinado cerca de la Atlántida tras recuperar algo de las profundidades. Hércules en Atenas ayer. Él levantó la vista. Estoy seguro de que ambos sabemos quiénes son estas personas, así que no tengo que explicarlo. Y esto sucedió después de que usted se reuniera con ellos. Arthur asintió una vez. Bueno, no eres tonto, así que sabes que no soy yo. Lo único que sé es que esta persona está persiguiendo a los olímpicos, no representa una amenaza para nosotros. La mirada de Batman se aguzó. Entonces también sabes que esto no es casualidad. Esperaba que invadiera el Olimpo, dijo Arturo en voz baja. No que los persiguiera uno por uno en cuanto pusieran un pie en la tierra. Lo que me importa, dijo Batman, con la voz ahora más baja, es Diana. Los ojos de Arthur se entrecerraron. Fuiste la última persona con la que estuvo. Me dijo que regresaba a Temisira, respondió Arthur. Batman exhaló lentamente. Este fantasma tiene como objetivo a los dioses del Olimpo. Diana es hija de Zeus. Lo que la convierte en un objetivo. Se enderezó. El Olimpo es una orden. Un panteón. Defendieron la tierra hace mucho tiempo. Quizás pienses que esto es trivial, pero no lo es. Tenemos que detenerlo. Arthur se dio la vuelta, mirando hacia los altos ventanales que daban a su finca. ¿Eso es todo lo que viniste a decir, Bruce? Batman hizo una pausa. No estás obligado a ayudar, dijo. Con la información basta. Kara y Raven intercambiaron miradas incómodas. Arthur permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, sin volverse, habló. Su nombre es el primogénito. O al menos así se hace llamar. Batman escuchó atentamente. Como su nombre indica, continuó Arturo, es el primogénito de Zeus. Un hijo maldito. Las parcas predijeron que traería ruina y muerte al Olimpo. Zeus lo desterró y lo dejó morir. No conozco todos los detalles. Una pausa. Pero aquí está.
Miles de años después. De vuelta para terminar lo que Zeus intentó impedir. Los ojos de Arthur brillaban con un resplandor violeta, y su voz se volvió más fría. Y como alguien me dijo una vez, cuando luchas contra el destino, cada movimiento desesperado que haces para evitarlo solo aprieta la soga. Cuanto más te resistas, más rápido llegará. Se giró ligeramente, lo justo para que se le viera la cara. Así que no te molestes. El Olimpo está condenado. Y si el primogénito intenta alguna imprudencia aquí, se enfrentará a la muerte. Aparte de eso, un ritmo. Zeus se lo merecía. Batman se puso de pie. Él no discutió. Gracias, con eso basta, dijo simplemente. Y adiós. Se dio la vuelta y se marchó. El silencio se apoderó de la habitación. Kara miró a Arthur. ¿De verdad no quieres ayudar? Raven lo estudió detenidamente. Arthur exhaló y finalmente se volvió hacia ellos. Ahora que Batman se ha ido, tenemos que hablar. Primero. Arthur levantó una mano. No perdió los estribos. No hizo gestos dramáticos. Simplemente lo levantó. Un golpe sordo resonó en la sala de estar, luego otro y luego un tercero. Paneles ocultos en las paredes se abrieron hacia adentro cuando 3 dispositivos compactos detonaron en destellos controlados de luz blanco azulada. No fue destructivo, sino preciso y limpio. Las explosiones fueron sordas, como si algo se hubiera borrado en lugar de estallar. El humo se elevó brevemente en espiral y luego se desvaneció. Siguió el silencio. Kara se giró. La capa de Raven ondeó. Incluso Josh dio un paso al frente, entrecerrando los ojos mientras recorría la habitación con la mirada. Arthur exhaló. Lo siento, Batman dejó algunas orejas. Raven suspiró, frotándose la frente. Suena como él. Dudó un momento y luego añadió, a la defensiva. Y antes de que pregunten por qué lo traje aquí, fue muy convincente. También pensé que la situación podría descontrolarse, especialmente con Wonder Woman. Ella se detuvo. Arthur se había dado la vuelta y estaba cogiendo una camisa del respaldo de una silla. Raven se quedó paralizada a mitad de la frase. Sus ojos se alzaron rápidamente. Luego hacia abajo. Luego se fue. Ella es miembro fundadora de la Liga y todos la respetan profundamente. Se movilizarían si se encontrara en serios problemas, concluyó, con un tono de voz ligeramente más bajo que antes. Arthur se abotonó la camisa y se volvió hacia ella. No, dijo con calma. No era de eso de lo que quería hablar contigo. Es un problema menor. Se acercó un poco más. Hay cosas mucho más preocupantes en el universo, que están sucediendo en este mismo instante. Sus ojos ardían de color violeta. Raven se puso rígido. Un momento. Se acercó a él, despacio, con cautela, y le puso una mano plana sobre el pecho. La habitación quedó en silencio. Kara observaba, frunciendo el ceño. Los ojos de Raven brillaron con una luz púrpura que se extendió hacia afuera mientras ella lo penetraba. Su mano se retiró bruscamente. Ella se tambaleó. Y sus rodillas flaquearon, pero Arthur la sujetó al instante, rodeándola con el brazo por la cintura, firme y seguro. Estoy bien, dijo Raven rápidamente, respirando con dificultad. Estoy bien. Se enderezó, mirándolo ahora con una admiración apenas disimulada por la compostura. Parece que lo lograste. Arthur asintió una vez. Hice. El cuervo tragó. El poder, dijo en voz baja. La oscuridad. Lo que acabo de sentir, es abrumador, es como un abismo, en el momento en que te toqué me encontré ahogándome en él, es un abismo sin fondo. Cuando la encontré y te vi, continuó, no sentí nada. Pensé que no lo habías hecho. Sobre todo después de que dijiste que tal vez ya no serías tú una vez que te fusionaras con ese corazón. Arthur sonrió, levemente, con sinceridad. Alguien fue muy convincente, dijo. Me dijo que eres tú quien lo controla. No al revés. Raven apartó la mirada, con los labios curvándose a pesar suyo. Bien. Kara se aclaró la garganta ruidosamente. Hola. Estoy perdido aquí. Arthur se volvió hacia ella. Lo explicaré en términos de la relación músculo-cerebro kryptoniana. Kara entrecerró los ojos. Arthur levantó un dedo. Y otro. Soy. Otro. Más fuerte. Otro. Oscuridad. Más potente. Más control. Más habilidades. Kara estalló. Habla con normalidad. No soy retrasado. Raven soltó una carcajada. Arthur también. Vale, dijo, levantando las manos. En resumen, estoy bien. Mejor que bien. Se le pasó la borrachera. Escucha. Ayudaré a Diana si de verdad está en peligro. Incluso lucharé contra todo el Olimpo si llega el caso. Su voz se endureció. Me defendió delante de su propio padre, y solo por eso la ayudaré. Raven se encogió de hombros levemente. Me parece bien. No me importa el Olimpo.
No han hecho nada por este mundo en siglos, si es que alguna vez lo han hecho. Kara se recostó en la silla de Arthur como si fuera suya. No sé mucho sobre ellos, dijo con naturalidad. Pero me quedaré aquí. Arthur parpadeó. ¿Te quedas aquí? Como si lo hubiera invocado, George regresó con una bandeja de plata llena de postres y té. La colocó con delicadeza junto a Kara. Arthur se quedó mirando fijamente. Raven se quedó mirando. George inclinó la cabeza cortésmente. Bueno, ella lo pidió y realmente no puedo negarme a las peticiones de la señorita Kara, señor Arthur. Arthur cerró los ojos y negó con la cabeza. Kara sonrió y cogió un postre. Aquí. Tu casa, dijo alegremente. Si te vas, iré contigo. Si no, me quedo. Arthur suspiró. Bueno, no me quedaré mucho tiempo. Volvió a mirar a Raven. Voy a visitar a los 3 dioses que mencionó Batman. Raven arqueó una ceja. Sus restos se encuentran en una instalación gubernamental de máxima seguridad. Arthur sostuvo su mirada. Ojos violetas brillantes. Una sonrisa tranquila y absoluta. Para mí no hay problema, dijo, y su expresión se tornó decidida. Vamos a visitarlos. Las cejas de Raven se fruncieron de inmediato. Arthur, eso no es una simple misión. Esa instalación no solo es segura, sino que es políticamente peligrosa. Te conocen. Conocen a la Liga. Si te ven allí, asumirán que actúas en nombre de la Liga o te considerarán un metahumano renegado o algo parecido. Y la Liga no tiene ninguna autoridad en eso. Se cruzó de brazos, con un tono que denotaba preocupación. No lo verán como una simple curiosidad. Lo verán como un crimen gravísimo. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa casi perezosa. Entonces no iré siendo yo mismo. Antes de que Raven pudiera preguntar qué significaba eso, las sombras respondieron primero. Las luces parpadearon, la oscuridad se plegó desde los rincones de la habitación como terciopelo líquido, envolviendo la figura de Arthur. No surgió de forma caótica. Se fue acumulando, plato a plato, capa a capa. La armadura negra tenía una forma elegante, regia y majestuosa. Líneas violetas brillaban a lo largo de las costuras de la armadura como venas de luz estelar, pulsando suavemente. La coraza lucía un símbolo violeta. Un manto de sombras se extendía tras él, sin ondear, sino fluyendo en lentas ondas. Entonces se formó el casco, suave. Caballeresco. De otro mundo. El rostro de algo que no pertenecía a ninguno de los mitos y leyendas de la Tierra. Un caballero de un dios exterior permanece de pie con serenidad en una sala de estar moderna. La cuchara de Kara se le resbaló de los dedos y golpeó contra el plato. ¡Guau! Raven lo miró fijamente, con los ojos brillando levemente mientras lo examinaba instintivamente. Eso es, impresionante, admitió en voz baja. Y perturbador. Desde atrás, George se ajustó los guantes con una calma impecable. ¡Ay, Dios mío!, dijo secamente. Creo que esto los asustará mucho más. Incluso si no te reconocen, bien podrían recurrir a medidas nucleares. Inclinó la cabeza. Estrictamente hablando, señor. La voz de Arthur provino de detrás del timón, tranquila y divertida. Será una visita rápida, no haré nada innecesario. Raven suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Que así sea. Te daré la ubicación. No hay necesidad. Arthur se giró ligeramente hacia ella. Solo toma mi mano. Lo sabré. Raven parpadeó. ¿Leer la mente? ¿Es esta una de tus nuevas habilidades? El casco se disolvió en la sombra, desprendiéndose para revelar su rostro. Cabello blanco ceniciento, ojos que brillaban de color violeta, una leve presión en el aire a su alrededor. Él sonrió. Algo así. Raven dudó apenas un instante antes de tomarle la mano. Kara levantó ambas manos. Paso. No se me dan bien los disfraces. Raven le dirigió una mirada. Creo que eso ya lo dejamos claro hace tiempo. Kara se dio la vuelta, con las mejillas sonrojadas. Hey. Arthur soltó una risita. De acuerdo, dijo. Vamos. Las sombras se contrajeron hacia adentro. Ni un destello, ni un portal. Arthur y Raven simplemente ya no estaban allí. El espacio que habían ocupado se onduló y luego se estabilizó. El silencio volvió a reinar en la finca. George enderezó ligeramente la bandeja. Espero que recuerden su postura, podría traer problemas. Al fin y al cabo, los demonios son mucho más amigables que el gobierno, murmuró. Kara se quedó mirando el espacio vacío. Ahora me arrepiento de no haber ido. Arthur y Raven simplemente aparecieron en medio de un pasillo blanco y aséptico, con luces en lo alto y suelos pulidos que reflejaban sus cuerpos. De repente, todas las cámaras se volvieron hacia ellos. En la sala de control de seguridad, 3 pisos más arriba, los monitores se encendieron al instante. ¿Qué demonios es eso?
Un técnico se inclinó hacia la pantalla. La imagen mostraba una figura imponente, vestida con una armadura negra, completamente inmóvil, con líneas violetas que palpitaban levemente a lo largo de su cuerpo. Parecía celestial. A su lado flotaba una mujer encapuchada cuyo contorno brillaba sutilmente, sus rasgos difuminados por una magia controlada. Esa no es una firma metahumana, dijo otra voz. Sin identificación. Sin registros de entrada. La sala estalló en júbilo. Hagan sonar la alarma, ahora. Las luces rojas se encendieron de repente. Las sirenas resonaron en todo el recinto. Raven exhaló lentamente, impasible. Eso fue rápido. El casco de Arthur se ladeó ligeramente, como si estuviera escuchando algo más allá del sonido. Su mirada estaba perdida, no escudriñaba los pasillos, sino sus profundidades. Aquí hay magia, dijo con calma. Débil y antigua. Giró la cabeza hacia el ala este. Los restos aún resuenan, es así. Raven asintió una vez. Entonces, lidera. Se elevaron del suelo, sus sombras se curvaron bajo los pies de Arthur mientras la gravedad cedía su dominio. Se movían por las instalaciones como espectros silenciosos, directos e imparables. El primer escuadrón los recibió en una intersección. Entidad desconocida, alto. Gritó un soldado, con el arma temblando ligeramente a pesar del entrenamiento. Esta es una zona restringida. Se desató un tiroteo. Los fusiles automáticos silbaban. Los destellos de los cañones pintaban el pasillo de color dorado. Las balas alcanzaron a Arthur. Y se detuvo. Se aplastaron, se retorcían y cayeron inofensivamente al suelo, como si les avergonzara el intento. ¿Qué demonios? ¿Lleva armadura o es piel? Raven alzó una mano con pereza, desviando una bala perdida con una onda de energía violeta, mientras sus ojos brillaban tenuemente bajo la capucha. Arthur ni siquiera los miró. Atravesó el fuego cruzado como un eclipse ambulante, dejando tras de sí una estela de sombras, con la mirada fija al frente. Los soldados lo sintieron entonces. No era dolor ni miedo. Presión pura. Comenzaron a sudar, sin aliento y débiles. Retrocedan. Gritó alguien. Retrocedan. Lo hicieron. Raven volaba junto a Arthur, con su capa ondeando mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Esto se convertirá en un incidente, dijo secamente. Llamarán a la liga para preguntar sobre esto. Si es que no lo han hecho ya. Está bien, respondió Arthur. Ella lo miró de reojo. Dices eso mucho para alguien que está causando tanto caos. Se detuvieron ante una enorme puerta de acero reforzado con señales de advertencia, custodiada por una docena de personas armadas. Alto ahí mismo. Ladró el guardia principal. Ni un paso más. Raven suspiró. Yo me encargo. Ella levantó ambas manos. Sigilos de color violeta oscuro florecieron en el aire. Los guardias se desplomaron al unísono, las armas resonando al caer al suelo, mientras el sueño los vencía instantáneamente. Sus cuerpos descendieron suavemente por la gravedad en lugar de ser arrojados con fuerza. Arthur dio un paso al frente. La puerta explotó. El metal chirrió mientras las sombras envolvían el marco y lo desgarraban con fuerza, despegándolo como si fuera papel. Adentro. Un vasto laboratorio. Las batas blancas se quedaron paralizadas a mitad de camino. Las tabletas se resbalaron de las manos temblorosas. Alguien susurró, eso es un extraterrestre. Por favor, esperen. Exclamó otro con voz entrecortada. No nos maten. Arthur entró y dijo con calma, vete. Corrieron. Los científicos salieron corriendo hacia las salidas, algunos tropezando con las sillas, otros mirando hacia atrás con una mezcla de terror y asombro. Huyeron por la puerta en ruinas sin protestar ni una sola vez. Raven los vio marcharse y luego volvió a mirar a Arthur. No se había movido. Pero las cámaras sí lo hicieron. Todas las lentes de la habitación se hicieron añicos al mismo tiempo. Las pantallas se pusieron negras. Las consolas echaron chispas. Los equipos dejaron de funcionar como si una mano invisible los hubiera asfixiado. Los ojos de Raven se abrieron ligeramente. Ni siquiera te vi lanzar nada. Arthur bajó la mano. Bueno, mis poderes no son exactamente mágicos, ya lo sabes, tal vez aprenda un par de cosas de ti. Las sombras se extendían desde sus pies, trepando por las paredes, sellando el techo y formando una vasta cúpula de oscuridad viviente que engulló por completo el laboratorio. Las alarmas se apagaron. Las señales desaparecieron. El mundo exterior dejó de existir. No entra nada, dijo Arthur en voz baja. Y nadie ve lo que hacemos aquí. Raven tragó saliva y luego asintió. Sí, murmuró. Vamos a terminar con esto. Rápido.
Arthur se volvió hacia el corazón del laboratorio, hacia los débiles y persistentes ecos de lo divino. Bien. El laboratorio estaba más frío que el resto de las instalaciones. Mesas de acero reforzado bordeaban la cámara. Gruesas mamparas de cristal permanecían rotas o medio derretidas donde había pasado Arturo. Y sobre 3 losas centrales yacían los restos de los dioses. Pedazos, sus cuerpos ya no están completos. Hueso ennegrecido por la ceniza, suspendido en campos de contención. Un armazón enorme y roto, otrora capaz de luchar contra monstruos, ahora reducido a algo diseccionado y medido. Raven aminoró el paso junto a Arthur, sus botas tocando el suelo sin hacer ruido. Son rápidos, dijo en voz baja, entrecerrando los ojos mientras observaba el equipo, las agujas y toda la tecnología que habían preparado para los experimentos. El yelmo blindado de Arturo giró ligeramente, y unas líneas violetas que recorrían su armadura palpitaron una vez mientras observaba todo a la vez. Sí, respondió. Como debe ser. Se acercó a la mesa más próxima. Este mundo está lleno de monstruos, continuó con voz tranquila, casi reflexiva. Y de gente como nosotros. Si la gente normal no se adapta, si no actúa con rapidez, acabará aplastada. O borrada. Raven lo miró, con el ceño fruncido. ¿Estás diciendo que somos monstruos? Arthur no lo negó. No dudó. ¿Para ellos? Sí. Bajó la mirada hacia los restos. Y no se equivocan. Para ellos somos dóciles, hasta que dejamos de serlo. Un error. Una pérdida de control. Las ciudades arden. La gente muere. Lo saben, su tono no denotaba orgullo ni vergüenza. Solo hechos. Así que no los culpo por esto. Raven apretó la mandíbula. Volvió la mirada hacia las mesas, hacia los restos divinos fragmentados que se encontraban bajo los campos de contención. Entiendo lo que es sobrevivir, dijo. Simplemente no me gusta experimentar con seres vivos. Su voz se suavizó. Ni con sus cadáveres. Arthur se detuvo frente a la losa central. Su sola presencia hacía temblar los instrumentos. Puede que esté mal decirlo, murmuró, con los ojos brillando ahora con más intensidad, un violeta que penetraba la luz del laboratorio, pero los necesito en forma de cadáveres. Raven exhaló lentamente. De acuerdo, nigromante, murmuró. Haz lo tuyo. Arthur no levantó la mano. Simplemente habló. Surgir. Como si la realidad misma se hubiera derrumbado. El aire, denso y sofocante, oprimía los hombros de Raven con tanta fuerza que ella, instintivamente, se preparó para lo peor. Las sombras emanaban de los restos, engullendo todo a su alrededor en una oscuridad impenetrable. Los campos de contención se hicieron añicos. Los restos temblaban. La presión se intensificó hasta que incluso la respiración de Raven se ralentizó, y su magia se desplegó instintivamente solo para mantenerla en pie. 3 figuras se alzaron. Sin tropezar. No tengo problemas. Surgieron completamente formadas, arrodillándose en el instante en que tomaron forma, con sombras como humo alrededor de sus figuras como mantos. Hermes, aunque ahora forjado de sombra y luz violeta, inclinaba la cabeza en señal de reverencia. Hefesto, ancho y robusto, su figura marcada por la forja, transformada en una oscura majestuosidad, con los ojos brillando tenuemente bajo una frente poblada. Hércules, imponente incluso de rodillas, con un poder contenido pero inconfundible. Los 3 cayeron al suelo al mismo tiempo. Mi monarca, dijeron al unísono. La presión disminuyó ligeramente. Raven se quedó mirando. Ella ya lo había visto antes. Muchas veces. Y nunca se hizo más fácil. Ahora la sensación es aún más inquietante. Pensó, tragando saliva con dificultad. Arthur los observó, entrecerrando sus ojos violetas. Esperaba que los dioses fueran más fuertes que esto, dijo. Parece que tiene algo que ver con el primogénito y la forma en que te mató. Raven sintió el peso de aquella afirmación calar hondo en sus huesos. Miró las sombras arrodilladas y luego volvió a mirar a Arthur. Estos, dijo lentamente, con la incredulidad asomando en su compostura. ¿Son débiles para ti? No exactamente, respondió Arthur. Se harán más fuertes conmigo. Hizo una pausa. Aún así esperaba más. Hércules bajó aún más la cabeza. Lamento decepcionarte, mi monarca. Los labios de Arthur se curvaron ligeramente. Bueno, dijo, al menos tus modales han mejorado, Hércules. La sombra dejó escapar algo entre un bufido y una risa humilde, aún arrodillada. Arthur retrocedió, mientras las sombras ya se desvanecían. No hay problema, continuó. En el mundo del sueño eterno entrenarás allí. Con los demás. Los 3 hicieron una profunda reverencia. Como usted ordene, monarca. Se fundieron con la propia sombra de Arthur, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí.
Después, el laboratorio se sentía vacío y demasiado silencioso. Raven exhaló, estirando los hombros mientras la persistente presión finalmente desaparecía. ¿Un mundo de sueño eterno?, preguntó, cruzándose de brazos. Suena demasiado sombrío. Incluso para ti. Arthur se giró hacia ella, retrayendo el yelmo, dejando al descubierto una piel pálida y un cabello blanco ceniza que ondeaba como si lo arrastrara un viento inexistente. Sus ojos violetas se suavizaron, aunque solo un poco. Es más fácil mostrar que explicar. Raven lo observó durante un largo rato y luego suspiró. Por supuesto, que siga siendo un misterio. Te lo prometo, te lo mostraré más tarde, dijo Arthur. Ella le dirigió una mirada. Será mejor que lo hagas. El pasillo que había fuera del laboratorio parecía una zona de guerra. Los reflectores brillaban con luz blanca contra una cúpula de negro absoluto, una oscuridad tan densa que absorbía la luz en lugar de reflejarla. La barrera permanecía perfectamente lisa, un vacío hemisférico, cuya superficie ondulaba levemente como el aceite. Los disparos resonaron sin pausa. «Sigan disparando», gritó alguien por encima del estruendo. Los fusiles resonaron. Las balas de gran calibre impactaron contra la cúpula y desaparecieron sin hacer ruido. Sin chispas, sin rebotes, sin impacto. Los misiles detonaron contra ella en ráfagas controladas, convirtiéndose en bolas de fuego que fueron engullidas instantáneamente por la oscuridad. No pasó nada. Ni siquiera había nada que lo indicara. ¿De qué demonios está hecha esa cosa?, gritó un soldado, bajando su arma mientras el cargador se vaciaba. No es magia, nuestros sensores no detectan nada, respondió otro con voz temblorosa, mirando fijamente las lecturas que se desplazaban inútilmente por su visor. Tampoco es ninguna energía conocida, ¿qué demonios? Un pelotón de personal blindado se removía inquieto, con los dedos apretados en los gatillos, esperando que ocurriera lo peor. Desde atrás, una figura alta avanzaba, imperturbable en medio del caos. Su uniforme estaba impecable a pesar de las alarmas, una chaqueta táctica reforzada en los hombros. El parche en su pecho decía Argeus. El coronel se detuvo justo antes de llegar a la cúpula negra, con las manos entrelazadas a la espalda mientras la estudiaba con los ojos entrecerrados. «Estatus», dijo con voz firme. «No hay brecha, señor», respondió un oficial, tragando saliva. «No hay respuesta a armamento cinético, de plasma, sónico ni experimental. Las lecturas térmicas en el interior son inexistentes». «Inexistentes», repitió. «¿Y los intrusos?». «Aún dentro. 2 de ellos. Uno es él, caballero, con armadura negra». El oficial vaciló. «Parece una mujer. Magia. De alto nivel». Graves exhaló lentamente por la nariz. «Veo». Un teniente cercano lo miró fijamente. «¿Sabe quién es este, señor?». El coronel no respondió de inmediato. Observó la cúpula, cómo palpitaba débilmente. «Armadura negra», dijo por fin. «No es tecnológica. No es alienígena. No es demoníaca, al menos no del todo». Apretó la mandíbula. «Hay algunos individuos que encajan con ese perfil». Un murmullo recorrió las tropas. «¿Quién?», susurró alguien. «No tengo ni idea». «No puedo decir los nombres», interrumpió el coronel. «Todavía no. Ahora concéntrese en su objetivo». Se dirigió al oficial de comunicaciones. «Contacte a la Liga de la Justicia. Canal prioritario. Dígales que tenemos un agente hostil no identificado, o aliado, según su respuesta. Empiece diciendo aliado, operando dentro de una instalación secreta restringida de Argeus». El agente vaciló. «Señor, la Liga no tiene jurisdicción aquí». Los ojos del coronel se dirigieron hacia él. «Este intruso tampoco lo sabe», dijo secamente. «Y sin embargo, aquí estamos. Podrían saber lo que está pasando». Otra explosión estalló inútilmente contra la barrera. Los soldados se estremecieron al ver cómo la oscuridad la engullía por completo. «¿Qué hace ahí dentro?», preguntó alguien. «Si quería matarnos». «Ya estaríamos muertos», terminó diciendo el coronel. La cúpula se estremeció repentinamente. No por impacto, sino desde dentro. Los disparos cesaron. Cada arma descendió apenas un instante mientras la superficie negra comenzaba a adelgazarse, desplegándose como humo. Las sombras se desvanecieron en lentas espirales, elevándose hacia arriba y disolviéndose en la nada. La luz volvió a entrar rápidamente. La cúpula había desaparecido. Se hizo el silencio. El coronel alzó la mano. «Alto». El laboratorio que había más allá estaba abierto. Intacto. Demasiado intacto.
Aparte del equipo destrozado y las unidades de contención, los restos sobre las losas centrales permanecían exactamente como estaban antes, intactos e inalterados. Y no había nadie dentro. Ningún caballero negro. Ningún mago. Nada. Un soldado dio un paso al frente, con la voz apenas audible. ¿Se han ido? El coronel miraba fijamente hacia el laboratorio, su reflejo apenas visible en el cristal. Por supuesto que sí, murmuró. Apretó la mandíbula y luego se enderezó. Registren. Ordenó bruscamente. Una búsqueda exhaustiva. Puede que hayan dejado algo. Un rastro. Una firma. Lo que sea. Las tropas avanzaron a toda prisa, sus botas resonando mientras inundaban el laboratorio. El coronel permaneció donde estaba, con la mirada fija en el espacio vacío donde antes había estado la oscuridad. Caballero negro, dijo en voz baja. Sus dedos rozaron el parche de Argus en su pecho. Esto huele a que la liga está involucrada, quien quiera que sea esa persona, lo sabe. Gotham, la propiedad de Arthur. El aire en la finca de Arthur se quebró suavemente. Las sombras ondularon. Entonces, Arthur y Raven surgieron de la nada, mientras la oscuridad se desvanecía a su alrededor. Llegaron en medio del caos. Kara estaba en el aire, forcejeando con Dexter, el gato. Deja de arañarme. Oye. No, Dexter, eso no es un juguete. El gato siseó, Kara dio un grito ahogado y los dos dieron vueltas por la sala de estar en un amasijo de extremidades y pelo hasta que Kara finalmente aterrizó en el sofá, con Dexter posado triunfante sobre su hombro. En el momento en que Kara se fijó en Arthur y Raven, se quedó paralizada. Ajustó su postura. Se alisó el cabello. Colocó a Dexter suavemente a su lado. Oh, dijo ella alegremente. Han vuelto. Arthur y Raven intercambiaron una mirada. Sí, dijo Raven secamente. Kara les echó un vistazo. Eso fue rápido. Arthur se encogió de hombros y dijo. Conseguí lo que quería. Raven se cruzó de brazos. Entonces, dijo, observándolo atentamente, ¿vas a cumplir tu promesa? Arthur parpadeó. ¿Qué? Ah. Claro, realmente eres impaciente. Se giró hacia ella, con una expresión casi divertida en sus ojos. Puedo mostrarte ese mundo, dijo. Y tras una breve pausa, de hecho, puedo llevarte allí. Miró más allá de Raven. En Kara. George, que estaba de pie cerca de la puerta, mantuvo una expresión tranquila, a pesar de haber presenciado claramente cómo un kryptoniano forcejeaba con un gato momentos antes. Todos ustedes pueden. Kara ladeó la cabeza. ¿Qué mundo? George se aclaró la garganta con delicadeza. Si me permite, señor, yo también me encuentro algo desorientado. Arthur levantó la mano. Las sombras se desvanecieron de él, y la armadura real se disolvió en la nada. Cuando desapareció, volvió a vestir su ropa habitual, relajado, completamente tranquilo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un tono violeta. Una sonrisa curvó sus labios. Mantén la calma ahora y simplemente observa. Las sombras se movieron. Se extendieron desde sus pies, lentamente al principio, como tinta derramada en el suelo. Luego más rápido. Las paredes se desvanecieron. El techo se disolvió. Los muebles se fundieron en siluetas negras antes de desaparecer por completo. La oscuridad lo engulló todo. Kara se incorporó de golpe. Vale, esto no me gusta. George respiró hondo. Señor, esto es, Dexter siseó. Raven no entró en pánico, pero contuvo la respiración. Esto no era una oscuridad vacía. Les oprimió por un momento. Las sombras se cerraron por completo. Entonces, se retiraron. Sin desaparecer, regresaron con Arthur. El mundo se reorganizó a su alrededor. Solo que ya no era la finca. Se encontraban de pie sobre una llanura infinita, y sobre ellos se extendía un cielo de crepúsculo eterno, vasto e inmóvil, bañado en profundos tonos púrpura y blancos pálidos. No había sol. No hay luna. Sin sentido del tiempo. A lo lejos, se movían siluetas. Al principio, pensaron que pertenecían a los Undreks. Entonces se dieron cuenta de que eran miles. Soldados de las sombras permanecían tranquilos en el horizonte. Caballeros, bestias, gigantes, un dragón, figuras tanto humanoides como monstruosas, disciplinados y haciendo lo suyo en este mundo. Algunos entrenaban, otros construían. Raven dejó de respirar por un instante. Arthur, susurró ella. Kara se elevó lentamente del suelo, con los ojos muy abiertos, escudriñando el horizonte. Vaya, George se ajustó las gafas, miró fijamente al infinito y luego dejó escapar un suspiro contenido. Bueno, dijo secamente, esto desde luego no está cubierto por el seguro de la finca. Arthur se volvió hacia ellos. Bienvenido. La mirada de Raven recorrió el reino, sus sentidos empáticos rozando las sombras.
No eran seres irracionales ni caóticos. Eran conscientes y leales hasta la médula, y para ella aquello parecía un mundo real y funcional. He visto poder, murmuró, casi para sí misma. Demonios. Dioses. Incluso el reino de mi padre. Su voz se apagó. Esto es único. Ella miró a Arthur. Están por todas partes. Sí, lo son, y la verdad es que su número no es tan grande, respondió simplemente. Kara salió corriendo repentinamente. Cruzó el cielo como un cometa, desvaneciéndose en la distancia en un instante. Pasaron los segundos. Luego regresó, reduciendo la velocidad hasta mantenerse suspendida en el aire, con los ojos más brillantes que antes. No puedo creerlo, dijo, asombrada. Sigue y sigue. Volé a toda velocidad y apenas lo rocé. Este lugar es enorme. Ella miró a Arthur. ¿Este es, realmente tu mundo? Arthur no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. El cuervo tragó. Por una vez, no bromeó. No se desvió. No exagerabas al llamar a esto el mundo del sueño eterno. Ahora entiendo perfectamente el nombre, dijo en voz baja. Detrás de ellos, el gato Dexter se sentó, movió la cola una vez y luego comenzó a lamerse la pata con calma, como si decidiera que este extraño mundo de oscuridad infinita era, de hecho, aceptable para él. El crepúsculo del reino palpitaba suavemente, nubes púrpuras y blancas inmóviles sobre un ejército de sombras. Raven permanecía junto a Arthur, con su capa ondeando a pesar de la ausencia de viento. Cruzó los brazos, con la mirada fija en las interminables filas de soldados de las sombras sobre las figuras titánicas medio perdidas en el horizonte, sobre estandartes de oscuridad viviente que no llevaban ningún emblema. Este tipo de poder, dijo en voz baja, podría corromper a los hombres. Incluso a los dioses. Arthur se rió. Divertido. Yo también lo creo. Raven giró la cabeza hacia él. Te sorprendería saber cuántos darían su alma por una fracción de esto. Arthur se cruzó de brazos, con un tenue destello violeta en los ojos. Creo que ya me deshice de una persona así hace tiempo. Lo observó, buscando ironía. No encontró ninguna. Pero en serio, continuó, endureciendo su tono, ¿no están satisfechos con las cifras que tienen ahora mismo? Arthur no respondió de inmediato. Contempló el mundo que lo rodeaba, a través de la oscuridad infinita que se doblegó ante su voluntad. Son fuertes, dijo finalmente. Disciplinados. Leales. Pero sí, no es suficiente. Raven frunció el ceño. ¿Suficiente para qué? Por lo que está por venir. Señaló hacia afuera, no hacia las sombras, sino hacia algo que estaba mucho más allá de ellas. Hay amenazas ahí fuera, dijo Arthur. Amenazas muy poderosas. Seres que no se definen como héroes ni villanos. Entidades a las que no les importan los mundos a menos que sean simples peldaños. Su voz se fue apagando. Incluso ahora, algunos de ellos supondrían un serio desafío. Raven frunció el ceño. Hablas como alguien que ha visto el tablero desde arriba. Existe un equilibrio, continuó, y no se trata de una lucha entre el bien y el mal. Es difícil de explicar, pero hay seres que existen para romperlo, algunos por designio divino, otros por elección. Él la miró de reojo. Yo soy uno de ellos. Raven respiró hondo. ¿Estás diciendo que serás tú quien rompa este equilibrio primero? Sí. Ella lo miró fijamente. ¿Adquiriste algún tipo de conciencia cósmica mientras estabas fuera? Arthur se rascó la nuca, una sonrisa avergonzada contrastaba con el brillo ominoso de sus ojos. Algo así. Entonces su expresión se suavizó, solo un poco. ¿Ahora entiendes lo que quise decir cuando dije que el problema del Olimpo, los dioses y todo lo demás, no son más que una mota de polvo en este gran universo? Raven exhaló. Más o menos. Sobre ellos, una mancha dorada flotaba. Kara flotaba boca abajo en el aire, con las manos detrás de la cabeza. Bueno, sé que este lugar es genial y todo eso, y parece un sitio increíble para dar una fiesta, pero, se recompuso. ¿Cómo nos vamos? Arthur la miró divertido. Este lugar puede ser lo que yo quiera. Es un lienzo en blanco. Separó ligeramente las manos. Yo soy el pintor. Los ojos de Kara se iluminaron. Entonces, si me aburro, puedo invocar cualquier cosa. Ella sonrió. ¡Genial! ¿Qué tal si? Tengo una idea, dijo Raven de repente. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído a Arthur. Sus labios se crisparon. Entonces sonrió lentamente, con picardía. Bien. Arthur alzó una mano hacia el cielo crepuscular inmóvil. Las sombras retrocedieron. El cielo, quemado. Un sol rojo irrumpió en lo alto, inmenso y resplandeciente, inundando el reino con una luz extraña. Kara parpadeó. ¡Guau!
Su fuerza se desvaneció al instante. Ella cayó. Arthur la atrapó sin esfuerzo, con un brazo firmemente sujeto bajo su espalda. Ella miró fijamente al sol carmesí, luego a él, y luego a Raven. Muy divertido. Raven sonrió levemente. Puedes beber ahora si quieres. Kara gimió y luego suspiró. Por muy tentador que sea, quiero ayudar a encontrar a Diana. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Su voz se suavizó. No quiero volver a ver cierta expresión en el rostro de Cal. Arthur suspiró. Qué noble. Aún sujetándola, ladeó la cabeza. Dije que la ayudaría. No a toda su familia. Kara sonrió con picardía. Querido dios exterior, dijo, dándole un ligero golpecito en el pecho. Lo prometiste. Raven arqueó una ceja. Parece que sabes algo. Sí, dijo Arthur. No sé dónde está exactamente, pero el Olimpo está ardiendo en este preciso instante. Ambas mujeres se tensaron. Hay una batalla en marcha. Una batalla seria. Diana está fuera de la vista o capturada, pero está viva. Eso sí que puedo garantizarlo. Raven asintió bruscamente. Bien. ¿Sabes cómo llegar? Deberíamos avisar a la Liga, ellos también pueden ayudar. No hace falta, respondió Arthur. Hay portales repartidos por todo el mundo, pero ahora son innecesarios. Kara se animó. ¿Por qué? Porque puedo abrir una brecha en la realidad y portales dimensionales con un simple pensamiento. No estoy segura de entenderlo, pero... ¡Qué bien! Dijo Kara de inmediato. ¿Podemos irnos ya? Arthur resopló. Niña impaciente. Cerca de allí, George, que de alguna manera se había sentado en un banco de obsidiana conjurado, se levantó con gracia. Había estado conversando tranquilamente con varios demonios de sombras imponentes, quienes hicieron una reverencia cortés al verlo girarse. «Ay», dijo George pensativo, «cierto encanto en este lugar, señor Arthur. Es realmente impresionante. Aunque debo confesar que prefiero el ambiente de la finca». Kara lo miró fijamente. «Solo estabas, hablando con ellos». George se ajustó los puños. «Son unos tipos bastante educados, la verdad». Arthur se rió. «Una auténtica». «Bien», dijo. «Volvemos. Ahora mismo». El mundo volvió a la normalidad. La luz regresó primero, cálida y familiar, filtrándose a través de las altas ventanas de la mansión de Arthur. El suave crepitar del hogar. El sutil aroma a piedra pulida y libros antiguos. George exhaló en el instante en que sus zapatos tocaron el suelo. Se dirigió a su silla y se sentó. Dexter, el gato, saltó inmediatamente y se acurrucó en su regazo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. George apoyó una mano en el lomo del gato, acariciándolo una vez antes de hablar. Mucho mejor. Arthur lo miró. Lo tomaré como un cumplido. En efecto, señor, respondió George con suavidad. Si bien el crepúsculo eterno fue de lo más esclarecedor, descubro que la gravedad, el té y un techo que reconozco son maravillosos para los nervios. Dexter ronroneó en señal de firme acuerdo. Kara se encogió de hombros, con la energía ya aflorando bajo su piel. Deberíamos irnos, Arthur. Raven asintió una vez. El humor de hacía un momento se había desvanecido. Arthur los observó por un momento. Entonces inclinó la cabeza. Muy bien, entonces no perderé el tiempo. Levantó una mano. El aire frente a él se estremeció. Y algo se rompió. La realidad se estiró como una tela, el color se desvaneció del centro del espacio mientras aparecía una costura irregular de oscuridad. Una luz violeta se arrastraba por sus bordes. La grieta se ensanchó. Allende. Fuego. Tormentas. Fragmentos de mármol flotando en un cielo desgarrado por relámpagos y cenizas. El aroma a ozono y a ruina divina inundó la habitación. Los ojos de Arthur brillaban ahora con todo su esplendor, de un violeta profundo y majestuoso, mientras el portal se estabilizaba bajo su voluntad. «Síganme», dijo con calma. «Más allá está el Olimpo». Se acercó un paso más, y las sombras que rodeaban su cuerpo se volvieron inquietas. «Manténganse alerta», añadió Arthur con voz firme. «La situación al otro lado es muy caótica». La capa de Raven ondeó, la magia ya respondía a la presión que se filtraba a través de la lágrima. Kara apretó los puños, con la mirada fija en el cielo ardiente que se extendía más allá. George se incorporó con gracia, ajustándose la chaqueta, con Dexter aún cómodamente acurrucado en sus brazos. «Bueno, entonces», dijo con serenidad, «procure, señor, que los dioses no dejen caer nada pesado sobre los muebles». Arthur sonrió levemente. «No te preocupes, George, en cuanto entre esta lágrima desaparecerá». Olimo. El Olimpo ardía. Las agujas de mármol que se habían mantenido en pie desde los albores del culto se agrietaron y derrumbaron.
Columnatas enteras quedaron reducidas a escombros suspendidos en el aire azotado por la tormenta. Plazas destrozadas, y el mismo cielo parecía herido, desgarrado por interminables nubes de tormenta que se agitaban con relámpagos divinos. Y en el fondo de todo, una figura permanecía solitaria en los cielos, sobre la cima del monte Olimpo. El primogénito. Flotaba sin esfuerzo, con las botas a centímetros de la cima fracturada. Un aura oscura y opresiva emanaba de él, resentimiento en forma física. Se extendía en lentas oleadas, distorsionando el aire, aplastando a los seres más débiles hasta dejarlos de rodillas sin siquiera mirarlos. A su alrededor, llegaron dioses, semidioses, creaciones de la voluntad divina, bestias, antiguos guardianes con alas de bronce y ojos de fuego, soldados olímpicos ataviados con armaduras radiantes, que gritaban plegarias mientras cargaban. Nada de eso importaba. Un coloso que escupía fuego se abalanzó primero, con unas fauces lo suficientemente anchas como para engullir un templo. El primogénito movió 2 dedos. La criatura se quedó paralizada en medio de un rugido y luego implosionó, su núcleo divino aplastado hacia adentro. Le siguió una lanza de luz pura. El primogénito lo atrapó con las manos desnudas. Por un instante, el arma opuso resistencia y luego se rompió como cristal. Soltó los fragmentos, observándolos caer con evidente aburrimiento. ¿A esto te has reducido?, murmuró, su voz resonando sin esfuerzo por el campo de batalla. ¿A lanzar plegarias y oraciones contra un problema que tú mismo creaste? Un coro de furia le respondió. Se produjo una sobrecarga eléctrica. El cielo se oscureció aún más mientras se acumulaban los relámpagos reales, no tormentas artificiales, sino la furia del mismísimo Olimpo. El trueno retumbó con tal violencia que las montañas a lo lejos se partieron. El primogénito levantó lentamente la cabeza. Sobre él, las nubes giraban en espiral, formando un vasto y luminoso vórtice. Una presencia antigua y absoluta oprimía el mundo. Él sonrió. Padre, gritó, extendiendo los brazos como si diera la bienvenida al juicio. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La voz del primogénito resonó por el cielo, por la misma tierra que se extendía bajo él, con todos los dioses aún en pie. Basta ya. Un relámpago iluminó su rostro, no por la batalla, sino por siglos de exilio y odio. Dejad de esconderos tras las tormentas y los sirvientes, prosiguió, con un tono cargado de desprecio. Ya he matado a las parcas en las que tanto confiabais. He masacrado a la mayoría de nuestros parientes uno a uno. Debajo de él, los cuerpos de los dioses yacían destrozados entre las ruinas. Me he asegurado de que el Olimpo se pudra mientras vosotros os escondéis tras la profecía y el miedo. La tormenta respondió con un crujido ensordecedor. Un rayo más grueso que una torre de la ciudad, de un blanco segador con vetas doradas, rasgó el cielo, descendiendo con fuerza apocalíptica. Durante una fracción de segundo, pareció inevitable. Los ojos del primogénito se entrecerraron. Desapareció. El rayo atravesó el espacio que ocupaba, pulverizando la cima de la montaña que tenía detrás en una explosión cataclísmica. Las ondas expansivas se propagaron hacia afuera, arrasando lo poco que quedaba en pie. El primogénito reapareció a varias decenas de metros de distancia, ileso, con un aura oscura que brillaba ligeramente como si estuviera irritado. Volvió a mirar la devastación y luego alzó la vista hacia la tormenta. Cobarde. La palabra era suave. Disgustado. Siempre lo fuiste, al parecer, añadió. Escondiéndote tras el destino y los sacrificios de los demás. Su mirada ardía de rabia. El Olimpo muere contigo, declaró. Y de sus cenizas forjaré un nuevo orden, uno que no esté regido por el miedo al destino. La tormenta aulló en respuesta y se disipó. Una columna de luz cegadora descendió del corazón de las nubes de tormenta, extendiéndose desde el cielo hasta la cima del Olimpo. El trueno la siguió. Y dentro de ese pilar se encontraba Zeus. Ya no era el dios distante de las estatuas y las oraciones. Este era el rey del Olimpo en verdad, su figura envuelta en relámpagos vivientes. Cada rayo del cielo se curvaba hacia él, fluyendo por su cuerpo como venas de poder puro. Sus ojos ardían con un blanco incandescente. El primogénito levantó la vista y se rió. Un sonido crudo y sin humor. Así que por fin te muestras, dijo, elevándose para encontrarse con él, empezaba a pensar que dejarías que la tormenta luchara contra mí por ti. La voz de Zeus resonó en el Olimpo como un terremoto. Suficiente. Una palabra. Una orden que en su día puso fin a las guerras. No sirvió de nada. ¿Te atreves a regresar a mi montaña?
continuó Zeus, mientras relámpagos se enroscaban alrededor de sus brazos como serpientes encadenadas, después de la sangre que has derramado. Después de profanar el orden que forjé. La sonrisa del primogénito se ensanchó, sus dientes afilados bajo el resplandor del relámpago. ¿Orden? Repitió. ¿Te refieres al miedo? ¿Te refieres a la profecía? ¿Te refieres a arrojar tu propia sangre al abismo porque las parcas susurraron que perderías tu trono? Su aura se intensificó, la rabia lo consumió lentamente. He absorbido el poder de cada dios que he matado, continuó, con la voz cargada de un orgullo salvaje. Su esencia. Sus dominios. Su miedo al darse cuenta de que no los salvarías porque solo te importas a ti mismo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes. Soy más fuerte que nunca. Más fuerte que tú. Un rayo estalló alrededor de Zeus cuando éste levantó la mano. Hoy morirás, padre. La palabra padre era veneno. Quería proteger a mis hermanos, continuó el primogénito, rodeando a Zeus como un depredador, pero eligieron el Olimpo. Y tú eres el Olimpo. Todo lo que esté ligado a ti sufrirá. Su mirada se desvió hacia abajo, hacia el campo de batalla lejano, hacia santuarios ocultos y figuras que huían. Las amazonas, añadió con calma. Los mortales. Incluso ella. La expresión de Zeus finalmente cambió. Por primera vez. Furia. Un rayo se formó en la palma de su mano, lo suficientemente denso como para curvar el espacio a su alrededor. No hablarás de ella. El primogénito sonrió. No finjas que te importa, ambos sabemos que no es así. Zeus lanzó el rayo. El cielo se hizo añicos. El primogénito se desvaneció en un estallido de oscura distorsión mientras el rayo rasgaba los cielos, dejando una cicatriz en las nubes y arrasando 3 picos distantes. Reapareció tras Zeus en pleno ataque, con el puño ya en movimiento. El impacto cayó como un meteorito. Zeus se precipitó desde el cielo, atravesando capas de tormenta, y su cuerpo se estrelló contra la ladera de la montaña con una fuerza cataclísmica. El Olimpo tembló. Distritos enteros se derrumbaron mientras las ondas expansivas se propagaban hacia afuera. Antes de que Zeus pudiera elevarse, el primogénito descendió tras él, clavándole una rodilla en el pecho y arrastrándolo de nuevo por los aires. ¿Sigues escondiéndote tras tus rayos? Gruñó, asestando a Zeus una ráfaga de golpes brutales que lo sacudían como a un dios. Cada golpe no solo poseía fuerza, sino también un poder físico puro y abrumador que resquebrajó la armadura divina de Zeus y desató arcos de relámpagos fuera de control. Zeus rugió y respondió con un trueno a quemarropa. Un rayo los envolvió a ambos. El primogénito gritó de dolor y furia mientras la electricidad divina quemaba su carne ya chamuscada, dejando heridas brillantes por todo su cuerpo. Su aura parpadeaba y de su piel quemada emanaba humo. Por primera vez en sus batallas contra los dioses del Olimpo, sangró. Zeus aprovechó la oportunidad, agarró al primogénito por el cuello y lo empujó hacia abajo, estrellándolo contra el suelo una y otra vez, cada impacto remodelando la montaña. Sigues siendo mi hijo. Tronó Zeus. Y te arrodillarás. Los ojos del primogénito brillaban con más intensidad. ¡No! Agarró la muñeca de Zeus y se la aplastó. El sonido era como si las montañas se rompieran. Zeus rugió cuando el primogénito se elevó, empujándolo con el hombro a través de la tormenta y hacia el cielo abierto. Luego le propinó un puñetazo devastador que le hundió el pecho a Zeus, haciendo que el rey de los dioses girara sin control, con rayos que brotaban salvajemente de su cuerpo. El primogénito flotaba sobre él, respirando con dificultad, con las heridas humeantes mientras se cerraban lentamente. Gobernaste mediante el miedo, dijo con frialdad. Mediante el destino. Mediante sacrificios que nunca te correspondieron. Alzó la mano, y un poder oscuro se condensó a su alrededor. Pondré fin a tu orden y reclamaré tu trono. Zeus se estabilizó, maltrecho pero ileso, mientras los relámpagos brillaban con más intensidad que nunca al enderezarse. Entonces ven, gruñó, con los ojos llameantes. Y verás lo que realmente significa desafiar al rey de los dioses. Ellos cargaron. La oscuridad y el relámpago chocaron y el cielo se estremeció. Zeus retrocedió tambaleándose en medio de la tormenta, y una rodilla se estrelló contra el mármol roto del Olimpo con un crujido. Los relámpagos brotaban de su cuerpo en arcos salvajes e incontrolables, abriendo surcos en la montaña y prendiendo fuego a las ruinas. Su respiración se volvió pesada. El primogénito descendió lentamente, giró el cuello una vez, con la carne aún humeante donde el rayo lo había quemado, y luego flexionó la mano. Mírate, dijo en voz baja, casi con reverencia. El rey de los dioses. De rodillas. Zeus intentó levantarse.
El primogénito desapareció y reapareció justo delante de él, estampándole el puño en la cara a Zeus. El impacto detonó. Una onda expansiva se propagó, arrasando lo que quedaba de los santuarios superiores del Olimpo. Zeus salió disparado por la cima, deslizándose entre las rocas rotas antes de detenerse bruscamente al borde de un cráter colosal. Tosió, la sangre brotaba de su boca y su visión se nubló. El primogénito aterrizó frente a él y presionó, física y existencialmente. La presión comprimía el aire. Las extremidades de Zeus temblaban como si el cielo mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo. Su rodilla volvió a tocar el suelo, esta vez se quedó allí. Por un instante, hubo silencio. Entonces habló el primogénito. Aquí termina la profecía, dijo. La oscuridad se extendió tras él y algo emergió. Una espada. Era enorme, forjada en metal divino ennegrecido y grabada con runas que emitían un tenue resplandor carmesí. La maestría artesanal de la hoja se manifestaba en cada centímetro de ella, una perfección moldeada por un dios que comprendía la destrucción mejor que la creación. Los ojos de Zeus se abrieron de par en par. No hubo truenos. No salieron palabras. El simple hecho de reconocerlo lo paralizó. El primogénito sonrió. Hecha por Hefesto, dijo, casi con cariño. Tenía la intención de matar dioses, pero le impedí que te la devolviera. Levantó la hoja y la apoyó despreocupadamente sobre su hombro. Estoy seguro de que reconoces su trabajo. Finalmente se oyó la voz de Zeus, ronca y grave. Tú, te atreves. Oh, se atrevió a mucho, respondió el primogénito. Justo antes de que yo tomara su esencia. Alzó la espada. El cielo gritó. Esto se acaba ahora. La hoja cayó. Y se detuvo. Acero contra acero. El sonido era ensordecedor, un estruendo que resonó en todo el Olimpo como el eco de un cuerno de guerra. Las ondas expansivas se propagaron hacia afuera, destrozando las nubes y haciendo estallar los rayos en pleno impacto. Los ojos del primogénito se abrieron de par en par. Lo mismo le pasó a Zeus. Entre ellos se encontraba otra figura. Vestía una armadura oscura, un casco con cuernos coronaba su cabeza y llevaba una capa negra. Su postura era firme e inamovible, con ambas manos empuñando una espada que ardía con furia roja. Ares, el dios de la guerra, se interpuso entre padre e hijo, con la hoja fija contra el arma que mataba dioses, los músculos tensos. Por un momento, nadie habló. Un relámpago crepitó de forma incierta en lo alto. La sorpresa del primogénito se transformó en incredulidad. Aquí viene otro. Dijo lentamente. Zeus se quedó mirando, con la sorpresa reflejada claramente en su rostro maltrecho. Ares. El dios de la guerra no le devolvió la mirada. Su mirada estaba fija en el primogénito, visible bajo la sombra de su casco, ardiente y furioso. ¿Qué harás sin mí, padre? Preguntó Ares finalmente. Su voz no denotaba burla. El primogénito apretó con más fuerza la espada, y un poder oscuro se desató violentamente a su alrededor. ¿Te atreverías a interponerte en mi camino? Gruñó. Después de todo lo que ha hecho. Ares empujó hacia adelante, haciendo retroceder la espada matadora de dioses una pulgada. Me quedo donde yo quiero, gruñó. Y el Olimpo no caerá hoy. Zeus los observaba a ambos, mientras un débil relámpago parpadeaba alrededor de sus manos. Una estela carmesí y dorada se elevó como un misil, impactando contra el primogénito en una explosión de fuerza bruta. El impacto resonó por toda la meseta, y las ondas expansivas pulverizaron lo poco que quedaba de las columnas rotas. Ares irrumpió entre el humo, sus botas resbalando sobre el mármol fracturado, mientras el hacha de doble filo ya giraba en su mano. Él sonrió. La sangre le corría por la mejilla, la suya propia, y sus ojos ardían con más intensidad por ello. Entonces, dijo, con la voz cargada de euforia y mientras un relámpago crepitaba a lo largo de su armadura, ¿esto es lo que intenta ponerle una correa al Olimpo? El primogénito respondió levantando una mano. El aire retumbó. Una oleada gravitacional impactó contra Ares, lanzándolo hacia atrás a través de 3 pilares derrumbados. La piedra se vaporizó al impacto. Antes de que el polvo se asentara, un rayo respondió a otro rayo. Un rayo del tamaño de una torre descendió del cielo, partiéndose en una docena de lanzas a mitad de la caída y estrellándose directamente contra la posición del primogénito. La montaña tembló. Entonces Zeus descendió sobre él. Su figura estaba envuelta en segadores relámpagos que se enroscaban alrededor de sus brazos. Su expresión era sombría. Siempre eliges la entrada más ruidosa, dijo Zeus, sin apartar la vista del primogénito. Ares se levantó de entre los escombros, riendo mientras se estiraba los hombros. Y siempre eliges el momento más dramático. Si esto te está llevando tan lejos, padre, te estás haciendo viejo. Clavó el hacha en el suelo, y un rayo brotó de sus manos hacia el arma.
La energía se condensó, tomando forma en una segunda hoja de puro poder crepitante a lo largo del filo opuesto. Además, continuó Ares, con la mirada fija en su enemigo, no podía perdérmelo. El primogénito dio un paso al frente. El suelo bajo sus pies se licuaba, el mármol se plegaba como arcilla antes de volver a forjarse. Con cada paso, la presión aumentaba. Zeus alzó la mano y la tormenta obedeció. Una cúpula de relámpagos se formó a su alrededor justo cuando el primogénito atacó. El impacto fue apocalíptico. Una fuerza invisible impactó contra el escudo de Zeus, y un rayo estalló hacia afuera en un destello cegador. Zeus retrocedió deslizándose, sus botas abriendo surcos de lava en la piedra. Ares ya se estaba moviendo. Desapareció en un estruendo ensordecedor, reapareciendo en el aire sobre el primogénito, con el hacha en alto. Guerra. Rugió y bajó el arma. El golpe tuvo la fuerza suficiente para destrozar una montaña. Las estructuras de energía se intensificaron cuando el primogénito formó una hoja de vacío condensado, atrapando el hacha en el último segundo. La colisión provocó ondas expansivas que recorrieron el cielo, y las nubes se desintegraron en la nada. Ares sonrió aún más, con los músculos tensos. Bien, dijo entre dientes. Contraatacaste. Un rayo brotó de su cuerpo, recorriendo el hacha, y se adentró en el primogénito. La descarga fue tan intensa que quemó al propio Ares, agrietándole la armadura y chamuscándole la carne, pero él solo rió con más fuerza, impulsado por el dolor. El primogénito gruñó por primera vez. Arrojó a Ares con brutalidad, haciéndolo girar en el aire como si fuera un arma desechada. Antes de que Ares pudiera estrellarse, Zeus apareció a su lado, lo agarró del hombro y detuvo su impulso en un destello de luz. Flotaban juntos, suspendidos en medio de la tormenta. Zeus miró de reojo. Pareces complacido. Ares se limpió la sangre de la boca con el pulgar. Claro, acabo de salvar a mi Afrodita. Su mirada se ensombreció ligeramente mientras escudriñaba el campo de batalla. ¿Pero dónde están los tíos, y los demás? No los vi allí abajo. La expresión de Zeus se endureció. Hades ni siquiera se molestó en aparecer, dijo secamente. Poseidón está gravemente herido. Atenea también. Luego hizo una larga pausa. En cuanto a los demás no terminó. La sonrisa de Ares se desvaneció, dando paso a una mirada mucho más fría. Así que la cosa está tan mal, murmuró. El primogénito rugió. No fue un sonido, sino una ola de furia pura desatada. El cielo se resquebrajó aún más, la realidad se desmoronó mientras torrentes de fuerza destructiva se precipitaban hacia ellos. Zeus alzó ambas manos, y un relámpago surgió a su alrededor formando una corona cegadora. Ares se plantó a su lado, haciendo girar su hacha mientras la energía se transformaba en armas adicionales. Lanzas, cadenas y espadas que flotaban a su alrededor como un arsenal hecho de la ira misma. No me extraña, dijo Ares en voz baja, entrecerrando los ojos, que sea tan fuerte. Supongo que absorbió la energía de los demás. Se movían al unísono. Zeus descendió como la encarnación del juicio, lanzando rayos que dejaron cicatrices ardientes en el cuerpo ya chamuscado del primogénito. Ares lo siguió, más rápido que el pensamiento, más rápido que los misiles, abriéndose paso entre el caos y golpeando una y otra vez. Cada golpe era brutal y despiadado, con la intención de matar. El primogénito se tambaleó, pero no cayó. Aulló, y el poder estalló hacia afuera en una explosión catastrófica. El Olimpo ardió. Las estatuas se derrumbaron. Los templos se desintegraron. La sangre divina manchó la piedra. Zeus fue lanzado hacia atrás, y su escudo de rayos se agrietó. Ares fue lanzado contra el suelo con tanta fuerza que dejó un cráter que brillaba con su energía. Por un instante hubo silencio. Entonces Ares se rió. Se levantó lentamente del cráter, con la electricidad recorriendo su piel y la armadura apenas en pie, estiró el cuello, con los ojos brillando de un deleite salvaje. No me importa salvaros, dijo, con voz resonando por la montaña en ruinas. No me importan los tronos, ni el equilibrio, ni el destino. Al fin y al cabo, puedo ver el futuro por mí mismo. Apuntó con su hacha al primogénito, y en respuesta, un rayo crepitó. Lo único que me importa, continuó Ares, es matarte. Zeus apareció a su lado una vez más, maltrecho pero ileso, con relámpagos que brillaban con más intensidad que nunca. Sonrió levemente. Niño insolente. Puedes intentarlo cuando quieras. El primogénito alzó los brazos y desató el infierno. El Olimpo se volvió aún más caótico. El cielo sobre la montaña se contrajo hacia adentro cuando el primogénito desató el infierno, sin freno ni pretensión de equilibrio. El poder arrasó la tormenta que Zeus había ordenado, desgarrando el rayo como si fuera seda.
El aire se espesó, la gravedad se plegó sobre sí misma, aplastando el mármol, doblando los pilares como si fueran de cera. Zeus atacó primero, lanzando un último y colosal rayo con ambas manos, del tipo que mataría a cualquier ser tan fuerte como él. El primogénito no esquivó. Él lo atravesó. Un rayo recorrió su cuerpo, quemándolo, abrasándolo y luego desvaneciéndose, absorbido, devorado. El primogénito alzó su gran espada, cuyo filo sangraba vacío y luz simultáneamente. Ares lo golpeó un instante después. Cayó como una estrella fugaz, con el hacha encendida, desatando una furia bélica contenida. Toda la sangre de la guerra se destiló en el golpe. El impacto se propagó hacia afuera, arrasando el terreno y abriendo un cañón en el mismísimo Olimpo. Por un instante, el primogénito se tambaleó. Entonces se rió. El sonido era incorrecto. Demasiado grave. Si caigo en tus manos, dijo, con una voz que resonó por todas partes a la vez, saldré arrastrándome del mismísimo Ares. Atravesaré la muerte, las sombras, el destino, solo para matarte. Ares permanecía de pie en medio de la devastación, con el pecho agitado y la sangre brotando a borbotones. Se la limpió con el dorso de la mano y sonrió, mostrando los dientes enrojecidos. Bien, dijo. Te mataré 2 veces. El primogénito se mudó. Rápido. Un simple gesto y el mundo se invierte. Ares fue lanzado al cielo como un arma desechada, sus huesos se rompieron y su visión se nubló. Zeus intentó interceptarlo, con relámpagos que lo rodeaban, pero el primogénito lo golpeó en pleno lanzamiento con un revés de pura fuerza que destrozó las defensas de Zeus y lo hizo caer en picada. Cayeron juntos. A través de las nubes. A través del fuego. A través de la corona rota del Olimpo. Se estrellaron contra los grandes salones. El antiguo corazón de la montaña, el mármol, estalló hacia afuera mientras los dioses de la guerra y el trueno eran arrojados como mortales. Pilares que habían permanecido en pie desde los albores del culto se derrumbaron en atronadoras avalanchas. El suelo se hundió. El techo se agrietó. Zeus no resucitó. Se arrodilló, con una mano apoyada en el suelo destrozado y la otra temblando violentamente. Los relámpagos parpadeaban débilmente a su alrededor, desvaneciéndose, inestables. La sangre empapaba sus túnicas. Cada respiración era una lucha. Ares se puso de pie tambaleándose, con la vista borrosa y los oídos zumbando. No puedo aceptar esto. El primogénito descendió con serenidad del humo, sus botas rozando el mármol sin hacer ruido. Caminó hacia Zeus con pasos tranquilos, arrastrando la espada por el suelo y dejando una cicatriz resplandeciente a su paso. Zeus levantó la vista. No tengo miedo. Simplemente cansado. Ares, dijo en voz baja. ¿Dónde está Diana? Ares apretó los puños, sintiendo una leve descarga eléctrica recorrer su piel. Su voz sonó áspera. Ella eligió a la gente. Eligió protegerlos a ellos por encima del Olimpo. A las amazonas y a los olímpicos que trajiste aquí para defender este lamentable lugar. Los pasillos crujían a su alrededor, y las estatuas destrozadas observaban en silencio. Zeus cerró los ojos. Ya veo. Dile que estoy orgulloso, no pudo terminar la frase. El primogénito alzó su espada. Ares reaccionó por instinto. No, espera. Ares lanzó su hacha doble con todas sus fuerzas, un rayo silbando mientras surcaba el aire, girando sobre sí misma directamente hacia el primogénito. El primogénito no se giró. La espada se precipitó hacia adelante. El tiempo se ralentizó. Los ojos de Zeus se abrieron de golpe. El grito de Ares resonó en la sala en ruinas. La hoja atravesó a Zeus de lleno en el pecho. Un relámpago estalló violentamente y luego se desplomó hacia adentro, extinguiéndose. Zeus jadeó, la sangre le inundó la boca y su cuerpo se arqueó mientras el poder divino se desangraba. En ese mismo instante, el hacha de Ares golpeó. Se clavó profundamente en la espalda del primogénito, la energía estalló hacia afuera, se quebró, obligándolo a dar un paso adelante. Pero no fue suficiente. El primogénito permaneció de pie. Ares cayó de rodillas. No, su voz se quebró. El primogénito arrancó la espada de un tirón. Zeus se desplomó. Un silencio denso y sofocante se apoderó del lugar. Entonces, una nueva presencia se hizo presente. Las sombras al fondo del salón en ruinas se espesaron, extendiéndose de forma antinatural sobre la piedra rota. La oscuridad se cernió lentamente. Un par de ojos violetas brillaron en su interior. Una voz tranquila le siguió. ¡Qué vergüenza! Decía, resonando suavemente por el pasillo destrozado. La última vez que estuve aquí, este lugar me inspiró asombro. Una pausa. Ahora, la voz continuó, seca, fría, casi divertida. Huele peor que los callejones de Gotham. Las sombras mismas se movieron. Las ruinas de los salones del Olimpo parecieron retroceder.
Ares lo sintió primero. No era poder, él conocía el poder. No era miedo porque se alimentaba de él. Era una presencia abrumadora. Las sombras al fondo del salón se espesaron, acumulándose de forma antinatural entre columnas destrozadas y estatuas rotas. Se movían en dirección opuesta a la luz del fuego, engullendo oro y mármol por igual, hasta que la oscuridad misma se abrió en dos. Alguien salió. Ares se puso rígido, apretando el agarre contra la nada. El primogénito se giró bruscamente, el instinto le gritó, entrecerrando los ojos al emerger por completo la presencia. Un hombre, tranquilo como si no acabara de interrumpir una batalla de dioses. Ojos violetas que brillan suavemente. Por primera vez desde que comenzó la matanza, el primogénito vaciló. El primogénito reaccionó por puro instinto, extendiendo la mano hacia atrás y arrancándose el hacha doble de la espalda, como si se arrancara una espina de la carne. Con un gruñido, arrojó el arma al otro lado del pasillo. El hacha se desvaneció entre los escombros con un estruendo ensordecedor. Ares se tambaleó, aturdido no por la pérdida de su arma, sino por la falta de respeto. «¿Tú?» Ares se giró completamente hacia el recién llegado, estudiándolo, mientras la comprensión se reflejaba en su rostro. «Eres tú». Arthur se adentró por completo en la luz de las ruinas. Los ojos de Ares se abrieron ligeramente. «Aquel del que habló Diana», dijo lentamente. «El mortal que empuña la muerte». El primogénito modificó su postura, un poder que emanaba sutilmente de su cuerpo mientras volvía a examinar a Arthur. Su mirada se aguzó, antigua y depredadora. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja y resonante. «¿Quién eres? ¿Otro de sus hijos? Ya no puedo contarlos, ¿cuántos hijos concibió después de mí?». Arthur no respondió de inmediato. En cambio, las sombras se abalanzaron. Fluyeron hacia arriba, envolviendo su cuerpo como la noche líquida, superponiéndose, moldeándose, endureciéndose. Placas de armadura negra se formaron sin fisuras, bordeadas de una elegante energía violeta. La silueta de un caballero majestuoso emergió, con un yelmo que se asentó en su lugar y unos ojos que brillaban con mayor intensidad bajo él. Cuando finalmente habló, su voz resonó sin esfuerzo a través del pasillo destrozado. «Yo», dijo Arthur con calma, «yo soy el final de tu historia». Ares dejó escapar una risa corta e incrédula a pesar de sí mismo, mientras sus ojos recorrían la armadura, el aura, la forma en que las sombras se inclinaban ante la presencia de Arturo. «¿Mortal?», se burló. ¿Era una broma, o es que Diana tiene un sentido del humor retorcido? «No tienes nada de mortal». Arthur no lo miró. «Puedes irte», dijo simplemente. «Yo me encargo de aquí en adelante». Ares apretó la mandíbula. Dio un paso al frente, llamando a su hacha. Esta se desprendió de los escombros y volvió a su mano con un estruendo, mientras un relámpago recorría sus bordes. «No», dijo Ares, con los ojos ardiendo de ira. «Tomaré mi parte de él. Aunque tenga que pasar por encima de ti para conseguirlo». Arthur finalmente giró la cabeza. «Solo un poco». «Eso», dijo con voz fría y segura, «sería imprudente». El aire detrás de Arthur se onduló. Una presencia se manifestó. De entre las sombras emergió un caballero alto e inmaculado, con ojos violetas que brillaban bajo un yelmo de larga melena roja. Su armadura resplandecía oscuramente, con bordes afilados. Comandante Ygriss, el mariscal de las sombras, de color rojo sangre. Se arrodilló inmediatamente, con la espada larga del rey demonio clavada en el suelo y la cabeza inclinada. Arthur no alzó la voz. «Asegúrate de que no interfiera». Ygriss se levantó en silencio. Los ojos de Ares se abrieron de par en par, no por miedo, sino por sorpresa. «Un soldado no». Sonrió a pesar de sí mismo. «No parece un simple soldado». La mirada del primogénito se movió rápidamente entre Arthur e Ygriss, la confusión transformándose en irritación. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. Ygriss se movió, más rápido que un trueno. Ares apenas alzó su hacha antes de que el impacto lo lanzara por los aires, su cuerpo atravesando pilares rotos y estrellándose contra el extremo opuesto del pasillo, mientras rayos explotaban inútilmente a su alrededor al detenerse bruscamente. Arthur ni siquiera miró. Su atención se había desviado. Zeus yacía inmóvil sobre el suelo de mármol destrozado, con la sangre formando un charco bajo él y la luz divina completamente extinguida. Arthur pasó junto al primogénito como si no estuviera allí. El primogénito gruñó y atacó. Arthur levantó una mano. No se giró ni miró. La onda expansiva se propagó como la ira de un dios hecha carne, una montaña invisible que se estrelló contra el primogénito en pleno movimiento. El impacto arrasó columnas, arrancó trozos del salón y lanzó al antiguo ser a través de muros y piedras, desapareciendo en un rugido de destrucción. Siguió el silencio. Arturo se arrodilló junto a Zeus.
Las sombras se atenuaron ligeramente a su alrededor, sus ojos violetas estudiaban al rey dios caído, no con triunfo ni con odio, con comprensión. En voz baja, para sí mismo, habló. En una cosa tenías razón, rey del Olimpo, murmuró Arturo con voz baja y casi arrepentida. Tus miedos. Y ahora Arthur se levantó lentamente. Oscuridad. No el rugiente abismo del Tártaro. No son los salones de hierro del Hades. Ni juicio, ni fuego, ni cadenas forjadas por dioses. Nada. Zeus vagaba en medio de lo que quedaba de él, con los pensamientos desvaneciéndose. Sin cuerpo. Sin truenos. Sin corona. El cielo que había gobernado durante siglos había desaparecido, reemplazado por un vacío infinito y silencioso que ni lo acogía ni lo rechazaba. Así que esto es todo. La comprensión llegó lentamente, dolorosamente clara. Sin puertas. No hay río. Ningún juez. La muerte no lo había acompañado a ninguna parte. La muerte simplemente acabó con él. Así que la profecía se cumplió. Murmuró, aunque no se oyó ningún sonido. La muerte me reclamó, por completo, pero no es tan malo. Por primera vez desde su existencia, Zeus sintió algo desconocido. Impotencia. Extendió la mano, por costumbre, por instinto, llamando no a Hades, no a los destinos que había sobrevivido, no al Olimpo que ahora ardía. No hubo respuesta. Hasta que, una voz. Amable. Cálido. No autoritario, temeroso ni reverente. Una voz que no exigía obediencia. Zeus. El vacío tembló. Se giró, si es que girar era posible allí. Dos ojos violetas se abrieron en la oscuridad infinita. No eran crueles. No fueron misericordiosos. Eran absolutos. Desde el vacío sin cielo, una mano negra como la noche, bordeada de una tenue luz violeta, se extendió hacia él. De ella emanaba poder. La voz habló de nuevo. Surgir. La mano se cerró alrededor de lo que quedaba de la esencia de Zeus. La oscuridad resistió. Cadenas que jamás había visto lo envolvían, definitivas, silenciosas y absolutas. Era el verdadero agarre de la muerte. Y entonces se hicieron añicos. Zeus sintió cómo lo liberaban, cómo lo arrancaban hacia arriba a través de capas de la nada. Mientras ascendía, un último pensamiento se cristalizó en lo que quedaba de su mente. Esto no era solo la muerte, y no me perdonó. Lo reclamó y lo entregó a algo superior. La realidad volvió a la existencia de golpe. El Olimpo seguía ardiendo. El salón destrozado tembló mientras las sombras se arremolinaban, confluyendo junto a Arthur como una tormenta viviente. Un relámpago resonó, no dorado ni divino, sino violeta oscuro, dentado y frío. Una figura dio un paso al frente. Alto. Acorazado en sombras vivientes. Un rayo se desliza sobre placas de sombra oscura. Zeus. No, en lo que se había convertido. Sus ojos ardían de color violeta, ya no dominaban el cielo sino que servían al abismo que yacía debajo. El trueno retumbaba a sus espaldas, obediente, transformado y ahora verdaderamente eterno. Sin dudarlo, el Zeus de las sombras se arrodilló. El sonido resonó entre las ruinas. Monarca. El primogénito retrocedió tambaleándose, con una expresión de incredulidad en el rostro. Imposible, siseó. Acabas de morir. Arthur permaneció impasible, mientras una hoja de sombra se formaba en su mano, elegante, letal, definitiva. La muerte se lo llevó, dijo Arthur con voz firme. Y aquí está. Alzó la espada y la apuntó hacia el primogénito. Arturo no miró a Zeus. Te concederé la revancha, dijo en voz baja. Esta vez, no muestres ninguna restricción. Zeus se alzó tras él, y en respuesta, un relámpago crujió en respuesta. La voz de Arthur se apagó, definitiva y fría. Mátenlo. Un trueno retumbó y Shadow Zeus desató su poder. El Zeus de las sombras se desvaneció en un estallido de trueno violeta y reapareció sobre el primogénito, con un rayo descendiendo ya con él. El aire se curvó hacia adentro mientras atacaba. El primogénito apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una columna de relámpagos negro-violeta impactó contra su pecho y lo lanzó hacia atrás a través de las nubes. El impacto rasgó el cielo, y ondas expansivas recorrieron el Olimpo en oleadas de sonido y destrucción. Pilares rotos y templos destrozados fueron arrancados de la ladera de la montaña y pulverizados en el aire. Shadow Zeus no disminuyó la velocidad. Se retorció por el cielo con una gracia antinatural, con una mano alzada y los dedos curvados, como si sujetara la tormenta misma. El relámpago respondió al instante. Docenas de rayos, formados por la condensación de la sombra y el trueno, fueron lanzados en perfecta formación. El primogénito rugió, apartando a varios con fuerza bruta y dejando que otros lo golpearan de frente. Estos estallaron contra su aura oscura, desgarrándolo y quemando su carne ya chamuscada, pero aún así no fue suficiente. ¿No es suficiente? Él se rió.
Un sonido áspero e incrédulo brotó de su garganta mientras se detenía en el aire, con humo y relámpagos recorriendo su cuerpo. Fijó la mirada en la figura que flotaba ante él, algo que parecía Zeus, pero que era inconfundiblemente erróneo. No, murmuró, con voz baja y llena de incredulidad. Has muerto, eso lo sé. Shadow Zeus respondió con silencio y violencia. Recorrió la distancia en un instante, un hacha de relámpagos se formó en su mano y la descargó con la fuerza suficiente para partir las nubes en dos limpiamente. El primogénito atrapó el golpe con ambos brazos. Volvieron a enfrentarse. Y otra vez. Cada impacto remodeló las nubes en el cielo. Debajo de ellos, entre las ruinas del Olimpo, Arturo permanecía inmóvil. Su manto de sombras ondeaba al viento. Sus ojos ardían de un violeta intenso, serenos y distantes, con los brazos cruzados como si observara un desenlace inevitable. El primogénito se fijó en él entonces. En medio de la refriega, giró la cabeza lo suficiente como para ver la figura en el suelo. Eso ser, sin aura divina. Sin resonancia olímpica. Sin presencia primordial que pudiera nombrar. Y, sin embargo, un poder emanaba de él, sutil y absoluto, algo que no podía comprender. ¿Quién eres? El primogénito pensó, mientras un destello de inquietud se abría paso en su mente consumida por la furia. No eres del Olimpo. No percibo divinidad alguna. Ningún origen. Su mirada se agudizó. ¿Eres algo más antiguo, algo primordial? La voz de Arthur se elevó, tranquila y con un ligero tono de diversión. ¿Sigues tomándote tu tiempo, Zeus? Gritó. Toma. Hazle buen uso. El suelo bajo los pies de Arthur se oscureció. Las sombras se extendían hacia afuera como una marea viviente, recorriendo las ruinas a toda velocidad, trepando pilares, elevándose hacia el mismo cielo. Dominio del monarca, activado. Las sombras envolvieron a Zeus oscuro. Su relámpago aulló. El Zeus de las sombras echó la cabeza hacia atrás y rugió con poder. Esta vez, la tormenta le respondió con toda su fuerza. Las nubes giraron en espiral hacia adentro, formando un vórtice colosal, mientras retumbaban los truenos. Levantó ambas manos. El relámpago que se formó ya no era salvaje. Fue comandado y controlado. Un rayo, más grueso que una torre, negro en su núcleo y blanco violáceo en sus bordes, descendió de lleno hacia el primogénito, atravesando capas de nubes y estrellándolo contra la montaña. El Olimpo tembló, y su cima se agrietó como una telaraña. Por un instante, hubo silencio. Entonces el primogénito se levantó de entre los escombros, riendo de nuevo más fuerte, más salvajemente, teñido de locura. ¿Eso es todo? Gruñó, con la sangre corriendo libremente por su pecho y quemaduras de relámpago humeando sobre su piel. ¿Ese es tu rey ahora? ¿Un cadáver encadenado? Se elevó con fuerza, agarrando a Shadow Zeus en pleno vuelo y estrellándolo contra el aire como si fuera un arma. Atravesaron ruinas flotantes, columnas y estatuas rotas, hasta que el primogénito reunió todas sus fuerzas. Y destrozó a Shadow Zeus. La figura sombría estalló en fragmentos de oscuridad y relámpagos, que se dispersaron por el cielo. El primogénito flotaba en el aire, respirando con dificultad, con el pecho agitado. Ja, exhaló, sonriendo. Tan débil después de todo, las sombras se movieron. Fluyeron hacia atrás. Fueron atraídos hacia adentro. Reensamblándose. El relámpago volvió a crepitar. Shadow Zeus se reformó, completo e intacto, con los ojos brillando más que antes. El primogénito se quedó congelado. ¿Qué? Su voz se retorció de rabia. Quédate muerto. Ya perdiste 2 veces. ¿Crees que temo tu imitación? Shadow Zeus respondió atacando de nuevo. Pero el primogénito ya tuvo suficiente. Su mirada se dirigió rápidamente hacia Arthur. Tú, gruñó, con la furia desbordándose. Tú eres la fuente. Se zambulló. El aire rugía mientras descendía, con el puño echado hacia atrás, el poder comprimiéndose a su alrededor. Arthur no se movió. No me preparé. Ni siquiera parecía preocupado. Simplemente levantó una mano. La onda expansiva estalló. Invisible, absoluto y aplastante. El primogénito fue golpeado en plena caída y lanzado hacia atrás como si hubiera sido impactado por la gravedad misma, dando vueltas y vueltas por el cielo, estrellándose contra el otro lado del Olimpo con un impacto que arrasó con una sección entera de la montaña. Arthur bajó la mano. Su expresión permaneció inalterable. Muy por encima de nosotros, Zeus de las sombras flotaba, con relámpagos enroscándose a su alrededor. El primogénito se arrastró entre los escombros, con los dientes apretados con tanta fuerza que se le quebraron. Las venas se le hinchaban y la furia emanaba de él en oleadas. Ni siquiera te atreves a pelear conmigo, gruñó. Quédate ahí parado y deja que tu mascota lo haga. Arthur lo observaba en silencio.
Shadow Zeus es más débil de lo que debería ser. Arthur pensó, entrecerrando ligeramente los ojos. Incluso con poder, no es suficiente por sí solo. Una interfaz translúcida se abrió ante sus ojos. Objeto adquirido. Perno roto. Arthur hizo una pausa. Este es el segundo, murmuró. El primero llegó hace mucho tiempo. Después de Black Adam. La Torre del Destino. El sistema pulsaba suavemente. Fusión disponible. Rayo roto X2. Proceder. Arthur sonrió levemente. El sistema, aunque no lo necesite más adelante, se dijo a sí mismo, todavía tiene su utilidad ahora. Unir. La interfaz se ensanchó. Cada sonido en el Olimpo, el estruendo de los vientos, los rugidos divinos, todo quedaba sofocado como si fuera engullido por el vacío. Los relámpagos se congelaban a mitad de su trayectoria, suspendidos como venas rotas en el cielo. Entonces el sistema volvió a hablar. Nuevo artículo adquirido. Thanatos Bront. Trueno de la muerte. El trueno que mata a los dioses. Los ojos de Arthur se entrecerraron ligeramente mientras se desarrollaba la descripción. Thanatos Bront es un armamento divino que cambia de forma, respondiendo a la intención más que a la orden. Forma de rayo. Un rayo compacto y dentado. En su interior palpitan vetas violetas que se contraen en lugar de expandirse. Forma de lanza. Una lanza larga y elegante, con una hoja que recuerda a un rayo congelado. Arcos violetas se deslizan a lo largo del asta, hundiéndose hacia adentro en lugar de extenderse hacia afuera, como si la tormenta se consumiera en vez de desatarse. Cuando cambia de forma, no hay destello, solo una breve distorsión. Arthur levantó la mano. El arma se manifestó. Al principio, flotaba con forma de rayo, compacto y dentado, con relámpagos violetas latiendo en su interior. El primogénito lo sintió al instante. Se le cortó la respiración. Eso, no es el rayo de mi padre. El arma cambió de dirección. Sin brillo. Sin destello de transformación. Y de repente, Arturo alzó una lanza larga y refinada, inmóvil y aterradora. Arcos violetas de relámpagos se deslizaron por su superficie para luego desvanecerse bajo el metal. Arthur sonrió. Una sonrisa sincera. Esta es un arma muy buena, dijo en voz baja. Quizás la use yo mismo. Thanatos Bront no se comporta como un trueno. Cuando ataca, no es un simple estruendo. Tras cada impacto llega a la destrucción. El primogénito retrocedió tambaleándose en el aire, con sus instintos de supervivencia a flor de piel. Incluso lejos de Arthur, la energía que sentía proveniente de esa arma era errónea. Relámpago condenado a la muerte. El rayo violeta ignora por completo las protecciones divinas. Inmortalidad, bendiciones, regeneración. Nada de eso se aplica del todo. Las heridas infligidas por Thanatos Bront se niegan a sanar correctamente. Conducción del matadioses. Incluso el contacto indirecto es letal. Un dios alcanzado a través de armaduras, avatares o construcciones divinas sufre la herida directamente. No existe una distancia segura del trueno de la muerte. Arturo levantó la lanza. Entonces, sin ceremonias, lo arrojó. No se oía ningún sonido. El arma se elevó hacia el cielo, no solo partiendo las nubes sino borrándolas por completo, creando un perfecto corredor de ausencia a través de la tormenta y el firmamento. El relámpago la siguió, arrastrado tras ella como si fuera obligado, vetas violetas que se enroscaban hacia la lanza como si absorbiera electricidad del cielo. El primogénito se giró bruscamente. ¿Qué está haciendo ese cabrón? Muy arriba, Zeus de las sombras se movió. El dios sombrío atrapó la lanza con un movimiento único y fluido. Un relámpago que surgió a su alrededor, transformado ya en trueno divino, se convirtió en un trueno mortal. La lanza resonó con él, aceptándolo al instante. Arthur alzó la vista, metió las manos en los bolsillos y sus ojos violetas permanecieron serenos. De acuerdo, dijo, completamente relajado en medio del apocalipsis, ya hemos perdido suficiente tiempo. Su mirada se endureció. Hazlo rápido. El primogénito flotaba en medio de la tempestad del Olimpo, rodeado por una tormenta de poder puro, pero algo en la presencia que tenía ante sí hizo que el viento se calmara. El Zeus sombrío se encontraba frente a él, con la lanza de Thanatos Bront en la mano, arcos de relámpagos violetas recorriendo su asta. Su forma cambiaba sin interrupción, compactándose en un rayo para luego expandirse de nuevo. La mirada tranquila y violeta de Arthur lo seguía desde abajo, con los brazos cruzados, como un silencioso director de orquesta de esta sinfonía de destrucción. El primogénito gruñó, rugiendo con voz. ¿Qué es esto? Esto no es energía divina que reconozco. Shadow Zeus se movió primero, lanzándose hacia adelante. La punta de la lanza se partió en el aire, transformándose en un rayo dentado que se retorció y giró al atravesar las nubes.
A diferencia de un rayo común, este ignoró la resistencia del aire, la masa y la defensa, encontrando las grietas en los movimientos del primogénito con una precisión aterradora. El primogénito se retorció, esquivó, intentó golpearlo en pleno vuelo con un tajo de revés. El proyectil se desvió alrededor de su ataque. Cada intento de evasión era más lento que el anterior, como si el mismísimo fluir del tiempo estuviera siendo sutilmente manipulado por aquella arma. Imposible, ¿qué es esta arma? Escupió el primogénito, con los ojos muy abiertos y los labios temblando de incredulidad. Zeus de las sombras no se detuvo. Con un movimiento que fue más un pensamiento que una acción, la lanza se extendió hasta adoptar su forma larga y elegante, con arcos de relámpagos recorriéndola. La lanzó contra el torso del primogénito. El impacto no estalló en una tormenta de luz, el sonido se desvaneció, pero el primogénito salió despedido hacia atrás como si la propia montaña lo hubiera golpeado. «Maldición», gruñó el primogénito entre dientes apretados, tambaleándose en el aire. «Incluso mis sentidos me fallan». Shadow Zeus lo siguió, dando una voltereta en el aire mientras la lanza volvía a su forma de rayo. Desató una ráfaga de rayos que describían arcos imposibles y sinuosos. Cada rayo impactaba sucesivamente, destrozando las defensas del primogénito, ignorando todo, cortando su aura y dejando quemaduras que se negaban a sanar. El primogénito se encontraba bloqueando y parando desesperadamente, pero cada golpe lo hería de una forma que la regeneración de ningún dios podía remediar. Shadow Zeus giró sobre sí mismo, transformando el arma en una larga lanza una vez más. Giró bruscamente, clavando el asta horizontalmente. Arcos violetas se desplegaron en espiral, formando un amplio y letal abanico. El primogénito intentó elevarse para aplastarlo con pura fuerza bruta, pero los arcos cambiaron de dirección en el aire, envolviéndolo y dejándolo aturdido y desequilibrado. Esto es irreal, inaceptable», gruñó el primogénito, con furia y asombro mezclados en su voz. «Nunca me había enfrentado a semejante humillación». Se interrumpió a mitad de la frase, cuando un rayo de Thanatos Bronte pasó rozándolo y abrió un enorme cráter en las nubes a sus espaldas. Arthur observaba desde abajo, con los ojos violetas brillantes. «Está funcionando mejor de lo que esperaba». Shadow Zeus saltó, golpeando como una lanza implacable. El arma se movió de nuevo en pleno vuelo, crepitando, y el rayo dentado se clavó en el hombro del primogénito, pero este no gritó. En cambio, rugió, arrancándose el rayo y lanzando un golpe que estremeció los cielos. Pero Shadow Zeus se movió con fluidez, girando la lanza, esquivando y zigzagueando, mientras los arcos violetas danzaban a su alrededor. Cada ataque estaba coreografiado a la perfección. El primogénito descubrió que su fuerza bruta se topaba con un arma que no solo dolía, sino que anticipaba, redefinía y castigaba cada uno de sus movimientos. «Yo, no puedo, esto no es posible», siseó el primogénito entre dientes apretados, con el cabello ondeando alrededor de su rostro mientras Shadow Zeus acortaba la distancia nuevamente. Con un giro fluido, Shadow Zeus elevó a Thanatos Bronte por los aires. El arma se transformó en un rayo, pequeño pero increíblemente denso. La lanzó, dejando tras de sí destellos violetas como la cola de un cometa. El primogénito intentó esquivarlo, pero el impacto giró en pleno vuelo, dividiéndose en 3 golpes. Uno rozó su brazo, otro le cortó la pierna y el último se incrustó profundamente en su torso. El primogénito gritó, adolorido e incrédulo. Su aura regenerativa flaqueó ante los efectos divinos del arma. Luchaba por moverse, entre sudor y sangre mezclados con la tormenta, pero Shadow Zeus atacó de nuevo, implacable y despiadado. Los ojos del primogénito se dirigieron rápidamente hacia abajo. Desde abajo, Arturo se cruzó de brazos, permaneciendo sereno en medio del caos. La sonrisa burlona de Arthur fue la respuesta a esa mirada. «Ni lo intentes». Los primogénitos no se atrevieron a atacar de nuevo a Arturo, con el pecho agitado, la sangre a flor de piel y los ojos brillando con una mezcla de desesperación y desafío. Bajó la mirada hacia el salón de Zeus a lo lejos, hacia el trono, sede de la autoridad absoluta, y susurró para sí mismo, casi como una plegaria y una maldición entrelazadas. «Yo, debo usar eso, si quiero tener una oportunidad de matar a esta cosa». Con un estallido de fuerza maltrecha, se lanzó hacia el trono, dejando tras de sí chispas de energía oscura y carmesí. Los restos del Olimpo temblaron bajo él. El Zeus sombrío lo persiguió, silencioso e implacable, lanza en mano, con vetas de relámpago recorriendo su asta. La tranquila mirada violeta de Arthur lo seguía desde abajo. Un suave suspiro escapó de sus labios, casi divertido. «Entonces, ¿quiere usar eso? ¿Qué tan desesperado está?».
El primogénito aterrizó pesadamente, sacudiendo el suelo y desmoronando la piedra y retorciendo el mármol bajo sus pies. Se desplomó sobre el trono, con la sangre goteando de su boca y manchando el asiento ornamentado, pero una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios. Aquel que controla el trono del Olimpo, dijo con voz ronca, resonando como un trueno entrecortado, controla el universo. Arthur apareció a su lado en un repentino destello de sombra, un contraste sereno con el caos del primogénito. Se rió. No sé quién te mintió y te dijo eso, dijo Arthur, con los ojos violetas brillando, pero no. Si bien te otorga ciertas habilidades adicionales, no es ni remotamente suficiente para tocar a mis soldados de las sombras más débiles, y mucho menos al universo. Las manos del primogénito crepitaban con energía robada, y en una demostración de poder, murmuró un conjuro. La mismísima carne del monte Olimpo pareció retorcerse y palpitar, deformándose y transformándose en una parodia carnosa y de pesadilla de lo que fue. Las torres se doblaban como tendones, las columnas se abultaban como arterias, y el palacio mismo parecía respirar. Los ojos violetas de Arthur escudriñaron la abominable transformación, mientras una leve sonrisa se formaba en la comisura de sus labios. No tienes mucho talento para la decoración, ¿verdad? Hay demasiado rojo, bromeó, y su tono tranquilo y burlón rompió el caos opresivo. El primogénito se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y la voz llena de frustración. Yo solo, te lancé un hechizo de limitación de poder. Gruñó, tratando de recuperar el control, con los dedos temblando por la magia oscura. Arthur ladeó la cabeza, dejando que las palabras calaran hondo. ¿Y sientes que me he debilitado? Preguntó, con un brillo violeta en los ojos. No. En absoluto. Shadow Zeus aterrizó junto a Arturo, lanza en mano, con sus arcos púrpuras crepitando. Los ojos del primogénito se abrieron de par en par por un miedo instintivo. Un terror ancestral y primordial despertaba en él. La voz de Arthur era tranquila, fría, inevitable. Ríndete. Los labios del primogénito se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Intentó ponerse de pie, invocar los poderes robados que había acumulado, pero Zeus oscuro ya se estaba moviendo. La lanza de Thanatos Bront se transformó en las manos de Shadow Zeus, convirtiéndose en una larga y elegante lanza con un movimiento fluido. Con un único paso preciso hacia adelante, Shadow Zeus clavó la lanza directamente en el corazón del primogénito. Los ojos del primogénito se abrieron de par en par, paralizado por el miedo primigenio. Sus poderes estallaron violentamente, pero la lanza no vaciló, no se dobló, no falló. Arcos violetas de relámpagos recorrieron su cuerpo. Dolor, rabia e incredulidad se reflejaban en su mirada mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante en el trono. Su voz, ronca y quebrada, lanzó una maldición que resonó por los pasillos destrozados. Tú no, tú, abominación, yo, caeré, y arderás, tus sombras, tus soldados, todo, arderá. Los labios de Arturo se curvaron en una leve sonrisa, Zeus de las sombras retiró la lanza, el relámpago violeta se disipó, dejando al primogénito temblando, destrozado y completamente derrotado en su trono de ilusiones antes de caer de bruces, totalmente muerto. La mirada violeta de Arturo recorrió la sala del trono, tranquila y absoluta, y susurró, más para sí mismo que para nadie más. Supongo que al final tenía razón, la carne del monte Olimpo comenzó a retraerse y a convertirse de nuevo en piedra, mientras que la tormenta que azotaba la parte superior amainaba ligeramente. La sombra de Zeus permanecía en silencio a su lado, como un centinela del juicio, mientras la mirada de Arturo se detenía en el primogénito caído. El ambiente cambió. Una ráfaga de viento recorrió el salón en ruinas, mientras dos figuras descendían del cielo tras Arthur. Kara aterrizó primero, sus botas crujiendo sobre el mármol fracturado, su capa ondeando antes de asentarse. Raven la siguió, flotando un instante más antes de descender suavemente al suelo. Por un segundo, ninguno de los dos habló. La mirada de Kara se desvió del trono roto al cuerpo en el suelo y luego a la sombra silenciosa que permanecía cerca. Raven lo sintió más de lo que lo vio. El eco persistente de la muerte, la sensación antinatural que queda cuando algo antiguo y poderoso es puesto fin a la fuerza. Frunció ligeramente el ceño, sus ojos se oscurecieron al mirar la espalda de Arthur. ¿Se acabó?, preguntó Raven en voz baja. Arthur no se giró de inmediato. Volvió a mirar al primogénito, al dios que trajo muerte y destrucción al Olimpo, aquel que se había creído intocable, eterno, inevitable. Entonces Arturo exhaló, lenta y pausadamente, como si soltara algo pesado. Sí, lo es, dijo simplemente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.